bajo la lupa, Los Ángeles. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Les saluda María Luisa Arredondo para darles la bienvenida a nuestro podcast desde Los Ángeles, en el que cada semana analizamos con mis colegas Gabriel Lerner y Néstor Fantini algunos de los asuntos más importantes que afectan a los latinos que vivimos en Estados Unidos. Y el día de hoy comentaremos la polémica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Ya volvemos. El presidente Biden enfrenta hoy lo que es sin duda la mayor crisis política de su gobierno por la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, con lo que ha puesto fin a una guerra que duró 20 años. Hay que recordar que este conflicto se inició en 2001 a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando Afganistán le dio refugio al grupo Al-Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden, quien estaba acusado de ser el autor intelectual de esos atentados. A pesar de que numerosas voces han criticado la decisión de Biden, el presidente ha mantenido que no tenía caso continuar con esa ocupación militar porque se habían cumplido ya los objetivos esenciales, que eran básicamente destruir a Al-Qaeda y aniquilar a Osama Bin Laden. Biden ha dicho además que él nunca pensó que Estados Unidos pudiera construir en Afganistán una democracia unida y centralizada. Si bien muchos están de acuerdo con esta postura, lo que sí ha despertado una condena casi unánime, incluso entre muchos demócratas, es la manera en la que Biden decidió ordenar esta retirada de tropas, sin ninguna estrategia ni planificación, lo que, como hemos visto a través de las imágenes de televisión, ha sembrado el caos y ha puesto en serio riesgo la evacuación de miles de estadounidenses y también de afganos que lucharon al lado de Estados Unidos contra los talibanes. Gabriel, ¿qué piensas tú acerca de la decisión de Biden de retirar primero las tropas de Estados Unidos de Afganistán y, en segundo lugar, de la forma en la que lo hizo? Sí, hola María Luisa, Néstor, un gusto estar otra vez con ustedes en esta edición de Desde Los Ángeles. Tengo una opinión, difiero contigo, María Luisa, respecto a la interpretación de lo que está sucediendo en este momento. Lo que pasó no fue tanto la manera en que Biden decidió retirar las tropas sin estrategia o planificación. Primero, el que decidió retirar las tropas, y acertadamente, fue Trump, no Biden, con el acuerdo de que el 15 de mayo terminaría la presencia estadounidense, lo cual Estados Unidos no cumplió. Y eso es quizás lo único bueno que hizo Trump durante sus 4 años. Pero la firma de Trump obligaba a Biden a cumplir con el acuerdo. Segundo, sí hubo estrategia, sí hubo planificación y hasta ejecución. No es cierto que no hubo, pero fracasó. Lo que pasó es que fracasó la estrategia, la planificación, la ejecución. Eso es lo cierto. Lo cierto es que una vez más, al cabo de 20 años, en un país al cual no hemos sido invitados, ni nos quisieron, un país que nunca nos hizo el favor de cambiar para parecerse a nosotros, culturalmente, económicamente, salimos perdiendo. Y eso por una visión del Manifest Destiny, por una visión de paz americana, de dominio global, que ya no nos cuaja ni nos corresponde, porque Estados Unidos ya no es la primera potencia en el mundo. Néstor, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Gabriel? Y también, ¿qué piensas acerca de la posición que han asumido muchos en el sentido de que la caída de Afganistán no solo es una tragedia para millones de afganos, sino para el mundo entero, porque representa la victoria del extremismo islámico? Gracias, María Luisa, por la pregunta. Saludos también para Gabriel.
Y sí, contestándole a Gabriel primero, creo que habría que aclarar cuando dice, citándolo, no nos invitaron. Y creo que aquí no era una cuestión de invitación. Pongamos las cosas en perspectiva histórica. Después de septiembre 11, Estados Unidos tenía todo el derecho del mundo, de acuerdo a los tratados internacionales y las leyes internacionales, a defenderse de ese ataque. Y por lo tanto, cuando los talibanes que gobernaban Afganistán no quisieron cooperar en el arresto de los líderes de Al Qaeda que eran responsables de septiembre 11, entonces Estados Unidos estaba justificado en intervenir. Y no solamente justificado, sino fijémonos en cómo el resto de la comunidad internacional lo apoyó totalmente. Aquí internamente había 80% de apoyo, de acuerdo a las encuestas, para intervenir en Afganistán. Y en lo que hace la comunidad internacional, semanas después de intervenir con la OTAN, las Naciones Unidas recibieron el apoyo de más de 50 países que formaron una fuerza de seguridad para apoyar las acciones y las operaciones de Estados Unidos y los otros miembros de la OTAN en Afganistán. O sea que era una operación legítima, con el apoyo de la comunidad internacional, en función de la defensa de los intereses que habían sido atacados aquí en un país soberano como Estados Unidos. O sea, yo sé que Estados Unidos es un país intervencionista, lo podemos criticar desde todos los ángulos, tiene una historia negra en muchas partes del mundo, en Vietnam, en Chile, etcétera, pero septiembre 11 es otra historia. Nos atacaron y Estados Unidos tenía el derecho a defenderse. Y la respuesta fue bien clara. Pero si me das un minutito, te contesto la pregunta. Sí. Y la pregunta es... sí, sí. La cuestión es que yo pienso en lo que ha estado pasando estos días, y esa imagen de la gente corriendo junto a un avión militar, ese es un documento que va a quedar grabado en la retina de la historia. Y sí, la caída de Kabul le da oxígeno al discurso extremista. Retornan las atrocidades de la ley Sharia, llegan las sombras y la oscuridad de la Edad Media, llegan a Afganistán. Pero más importante que eso, creo que es el contexto geopolítico, en ese tablero de ajedrez geopolítico de la región, una región muy inestable, el Medio Oriente, el sur de Asia, ¿no es cierto? Y lo que surge aquí es que esto es un ejemplo más de la continua disminución de la influencia económica, política y militar de Estados Unidos en la estructura de poder mundial. Irán está aplaudiendo que se vayan los soldados americanos que están en el borde de su frontera. Pakistán los ha seguido apoyando los talibanes desde hace mucho, o sea que también está contento que se vayan los americanos. China, Rusia, para ellos todo lo que implique restar a la influencia estratégica de Estados Unidos es sumar en su tablero. Así que en ese sentido, o sea, la retirada estadounidense es una victoria, digamos, para muchos otros sectores. Sí. Y aquí el público estadounidense también está cansado, están hartos de guerra, están hartos, no quieren más nuestras tropas ahí. Y sí, fue un desastre cómo se retiraron, pero no nos olvidamos que las operaciones militares ya habían terminado en el 2014, o sea que hace casi 7 años. Exacto. Gabriel, justamente te iba a preguntar, ¿tú cómo ves que queda el panorama internacional de Estados Unidos, la imagen después de esta retirada de Afganistán? Porque pues obviamente no es el primer fracaso militar. A la mente de millones vienen pues los hechos que ocurrieron en Vietnam, también el fracaso en Irak y ahora en Afganistán. ¿Qué se le va a decir ahora a los aliados de Estados Unidos en otras partes del mundo? Por ejemplo, la gente que está en Ucrania, en Corea. ¿Va a tener Estados Unidos autoridad moral para pedir ayuda a todas estas naciones que están sirviendo de bloque para contener a grupos terroristas, a grupos que le pueden hacer incluso daño a la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Qué piensas tú acerca de cómo va a quedar la imagen y que, como dijo Néstor, este vacío lo pueden aprovechar otras potencias, principalmente China y Rusia, porque Afganistán no va a quedar a la deriva? El vacío que deja Estados Unidos va a ser aprovechado por otros.
La imagen, y voy a corregir un par de cosas que se dijeron, la imagen va a ser la imagen de un país que quizás se dé cuenta que ya no es la superpotencia que era y que ya no puede ser el policía del mundo. No le da. María Luisa, lo que cayó no fue Afganistán, lo que cayó fue la presencia de Estados Unidos. En Afganistán había un gobierno autocrático, dictatorial, bárbaro, de barbaridades, talibán, cuando llegó a Estados Unidos. Después de 20 años, vuelve al poder. Recordemos también que a Bin Laden no lo encontraron en Afganistán, sino que estuvo por muchos años en Pakistán, viviendo a un par de cuadras en el barrio de una base de inteligencia pakistaní que le daba protección, no en Afganistán. La segunda parte de la pregunta a María Luisa. ¿Quién va a aprovechar ahora el vacío? Un país que se llama Afganistán. Se va a formar un gobierno retrógrado, cruel, reaccionario, antimujer. Un gobierno, sin embargo, que representa el pensamiento imperante en Afganistán y otros países musulmanes. Pero Afganistán es un país pobre, es un país sin salida al mar, que depende de sus vecinos y que fuera del cultivo del opio no tiene industrias ni ganancias. Pero en segundo lugar, ¿quién va a ganar? Rusia y la India. Ambos como potenciales amigos de este gobierno. Y, por otra parte, Pakistán no es amigo de Afganistán. Son enemigos. La situación podría invitar a una intervención de Pakistán, que es el enemigo natural histórico de Afganistán, aunque ambos sean musulmanes. Los afganos son del pueblo pashtún, tienen diferencias religiosas, y los afganos reclaman territorios de Pakistán, y Afganistán fue el único país del mundo que votó contra la independencia de Pakistán en el año 1946. Finalmente, hay millones de refugiados afganos en Pakistán. Ahí van. No es que quieran venir a Estados Unidos, quieren quedarse donde pueden. Han huido, están ahí, son mal vistos, y mal vistos son, viceversa, los pakistaníes en Afganistán. Néstor, en estos últimos días lo que vimos fue la toma de Kabul y de otras ciudades importantes de Afganistán sin que se disparara prácticamente un solo tiro. Los talibanes están tratando de mostrar al mundo la imagen de un grupo que es muchísimo más moderado que el de hace 20 años, tal vez con esta idea de lograr el reconocimiento internacional y de que se les vea realmente como los representantes legítimos del nuevo gobierno en Afganistán. Pero ¿qué tanto les podemos creer? ¿Tú crees que realmente han cambiado de manera radical o que nos están engañando? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no simpatizo mucho con los talibanes, como pueden imaginarse. Y está ese refrán, por supuesto, el zorro cambia su pelo, pero no sus mañas, ¿no es cierto? Y los talibanes no pueden cambiar su esencia. Pueden adoptar posturas para crear una imagen de relaciones públicas favorables, pueden ser más pragmáticos. Por ejemplo, ahora tienen prohibido atacar a fuerzas estadounidenses, ¿no? Pero la esencia de su ideología es clara y a esa no la pueden cambiar. Es una cuestión existencial para ellos, ¿no? A la ideología talibán, que se la describe como una especie de combinación entre la ley islámica sharia, por un lado, con una variante militante, dicen, son sunis, no nos olvidemos, ¿no? Y por el otro, con normas culturales de la etnia pashtun, como dijo Gabriel. Y yo aclararía, o sea, que yo tengo una impresión diferente, o sea, creo que los pakistaníes históricamente, por lo menos en los últimos años, han estado apoyando a los talibanes, especialmente los servicios de inteligencia de Pakistán. Y por eso no es ninguna casualidad que Osama Bin Laden se estaba refugiando en Pakistán, de acuerdo a algunos reportes, ¿no es cierto? Pero la imagen de los talibanes es horrorosa. Cuando tuvieron el gobierno entre el 96 y el 2001, cometieron masacres de todo tipo. Dejaron que 160.000 personas murieran de hambre. Las mujeres no podían educarse ni salir de sus casas sin un adulto. Y eran azotadas o ejecutadas en público, en canchas de fútbol.
cometieron genocidio cultural, prohibieron música, pinturas, películas, destruyeron esos monumentos fabulosos de los Budas de Bamiyan, que tenían 1500 años. Y ahora dicen que hay una amnistía, haya una amnistía para los que trabajaron para el régimen anterior. Pero al mismo tiempo en la ciudad están golpeando las puertas buscando gente que tienen en su lista negra. Es más, un medio alemán, Deutsche Welle, reporta que una patrulla talibán fue a buscar a uno de sus periodistas afganos y como no estaba, asesinaron a uno de la familia. Y semanas atrás Amnistía Internacional reportó que en la provincia de Ghazni los talibanes esperaron dentro de una casa de una familia de la minoría hazara, porque los grupos minoritarios también están en la mira. Y cuando regresaron, los arrestaron, torturaron, los estrangularon y le cortaron los brazos y piernas a 9 miembros de la familia. Esto recordó una masacre contra esta minoría étnica que se dio antes, en el 2001, en un periodo de 4 días en el que ejecutaron a 170 hazaranos. Así que, con estos antecedentes, la comunidad internacional seguramente será cauta. En 1996 los talibanes solo eran reconocidos por 3 países del mundo, Pakistán, los saudíes y los Emiratos. Estaban aislados internacionalmente. Por eso, después de septiembre 11, en forma masiva, como les dije antes, la comunidad de naciones apoyó a la invasión estadounidense, que estaba ejerciendo su derecho a la autodefensa. Hubo más de 50 países, como les mencioné, que se unieron a la fuerza de seguridad. Así que no creo que los talibanes vayan a cambiar mucho. Necesitan desesperadamente tratar de hacer un esfuerzo para generar la aceptación de distintos sectores de la comunidad internacional. Pero de nuevo, son los talibanes y los talibanes no van a cambiar, en mi opinión. Son lo que son y porque tienen creencias religiosas muy arraigadas. Gabriel, en este contexto, ¿qué compromiso crees que debe tener Estados Unidos moralmente? Porque ya sabemos que pues ya se han retirado militarmente de Afganistán, pero ¿qué posición tendrían que asumir para de alguna manera presionar a que los talibanes respeten, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que bajo la ley Sharia sabemos no tienen derecho ni a la educación ni al trabajo? Sí, hay que hacer todo lo posible para proteger la situación de las mujeres en Afganistán. Pero tenemos que estar atentos porque la interpretación de la Sharia no es un libro de leyes, son relatos de la vida del profeta y los interpretan a su vez. No es como la Torá, digamos que sí tiene una ley tras otra. De modo que da lugar a que surjan diferentes interpretaciones y de ahí que en la interpretación del talibán, de la organización, fue muy extrema. Muchos de los estudiosos musulmanes dicen que está totalmente fuera del espíritu de la Sharia y era más extrema incluso que la de nuestro querido amigo Arabia Saudí. Así que quizás en el futuro, si es que se cumplen sus promesas de cambiar para sobrevivir, no porque les guste, quizás Afganistán sea como Arabia Saudita, donde en 2016 votaron las mujeres en elecciones locales, por fin. Algunas mujeres pueden manejar, pero en general no pueden votar, no pueden ser elegidas, nadie dice nada. Otra vez la doble moral a la que nos estábamos refiriendo antes. Pero Estados Unidos, los gobiernos, las organizaciones del mundo deben hacer todo lo que puedan para evitar que la situación de las mujeres en Afganistán vuelva a ser como fue durante los 10 años terribles del Talibán. ¿Va a pasar? Recordemos que el Talibán gobernó desde 1992 hasta la invasión y ha sido un gobierno muy estable. Tenemos que volver a hablar de eso en el futuro. Sí, definitivamente. Néstor, finalmente, ¿cómo crees tú que le va a afectar a Biden aquí en Estados Unidos con miras a las elecciones intermedias del próximo año esta decisión del retiro de tropas de Afganistán? Sí, pero antes quiero aclarar algo que dijiste antes. Te cito, dijiste que todo estaría conectado con creencias religiosas muy arraigadas. Y quiero
hacer énfasis, como dijo Gabriel recién, o sea, que todo depende, o sea, cómo se interpretan esas creencias religiosas. Así que no son las creencias religiosas, sino la interpretación extrema de algunos sectores. Pero yendo a tu pregunta y las elecciones, en tiempos de pandemia, todo impacta en la elección, por supuesto. Como dijimos, el pueblo estadounidense no ve con buenos ojos involucrarnos en aventuras militares en otras partes del mundo ya. Estamos bien aislacionistas últimamente. Es más, en la encuesta del Economist, 58% apoyaban el retiro de las tropas de Afganistán. Y en un cuadro más amplio, solamente 39%, 4 de cada 10 solamente, pensaban que la guerra contra el terror tuvo o no tiene sentido. No tuvo sentido. Así que esto es un cambio de opinión monumental, si lo comparamos con ese 88% que en el 2001 apoyaron la invasión de Afganistán después del 11 de septiembre. Así que Biden puede usar esos números que lo favorecen. La gente no quiere más guerra, no quiere soldados allá. E incluso puede recordar, como dijo Gabriel antes, que las negociaciones con los talibanes la inició la administración de Donald Trump. Los republicanos comenzaron eso. Por eso no cambia el impacto de las imágenes de la desesperación de la gente tratando de escapar el avance de talibán en Kabul. La gente saltando el muro del aeropuerto internacional, corriendo en ese intento de parar o trepar a un avión militar que despega. Más de 600 sentados en el piso y amontonados en otro avión de carga que está partiendo. Esas poderosas imágenes, María Luisa, son equivalentes a esa niña vietnamita desnuda de 9 años que escapaba las bombas napalm en la década del 70. O el valiente joven chino ese que recordará que se para frente a un tanque en la plaza Tiananmen en 1979. Eso es lo que, 89. Eso es lo que queda grabado en la historia popular, en la memoria colectiva. ¿Okay? ¿Será que el peso de esas imágenes de Kabul son más importantes que cualquier otra cosa? Esa es la pregunta. ¿O el electorado estará pensando en los 600.000 muertos por COVID, el desempleo de millones? ¿O será que se concentra en la respuesta de los demócratas y Biden con el plan de rescate americano, el proyecto de ley de infraestructura y el paquete de 3.5 trillones de dólares que ayuda a trabajadores, clase media, familias, madres, educadores, enfermos, que apoya programas de protección del medio ambiente? Todavía falta una eternidad para las elecciones de noviembre del 22, María Luisa. Y en última instancia, siempre la economía y los problemas inmediatos son los que motivan al electorado. Definitivamente, a mí las imágenes que más me han impactado en relación al retiro de las tropas de Afganistán es el de esas mujeres, esas madres que les están entregando a sus bebés a los soldados, porque prefieren eso a que los niños se queden con ellas y enfrenten un futuro incierto y que ellas saben que va a ser tal vez terrible para ellos. Yo no me imagino lo que ellas sentirán de desprenderse de lo más preciado, tu hijo, tu bebé, y entregarlo a un soldado desconocido. Esas imágenes a mí me han partido el alma y yo creo que a todas y a todos los que los hemos visto, pues van a ser imágenes que van a dejar una profunda huella. Pero creo también, como tú dijiste, que Biden no va a ser juzgado por esta decisión, por el electorado, sino más bien por su eficacia para manejar la pandemia. Vemos que pues, se ha avanzado, pero muchísimos millones todavía están reticentes a vacunarse. Ese es uno de los retos más fuertes que tiene. Ha avanzado con este proyecto de infraestructura y esperemos que realmente cree los millones de trabajos que se esperan, y yo creo que eso va a ser fundamental para que nuevamente los demócratas se queden en el Congreso y posteriormente en la Casa Blanca. Bueno, y con esto llegamos al final de este podcast. Les agradecemos como siempre su atención y los invitamos a que nos acompañen y nos escuchen la próxima semana. Gracias.